Pregunta, ¿quién de aquí podría decirme en esta mañana los 10 mandamientos? ¿Quién se anima? Sin mirarlos. 10 mandamientos, solo 10. Son más de... ¿A cuál? ¿Cuáles son? Ah, bueno, sí, acordándose que hacía así, pero se le olvidó porque... Bueno, recuerden, no tener dioses ajenos, no a la idolatría, que es no hacer imágenes. El tercero, no jurar el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardar el día de reposo. El quinto, honrar a padre y a madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio. Y el décimo, no codiciar. ¿Sí? Recuérdenlos. Vamos a ver el segundo mandamiento importante. Se ha perdido. La Iglesia Católica lo quitó de la palabra, pero lo quitó al ponerlo lo tienen en la Biblia, pero como lo que se honra es el catecismo, se ha enseñado los 10 mandamientos basados en el catecismo. Y entonces al suprimir el segundo, el resto de mandamientos suben y el noveno lo dividen en dos para completar el decálogo. Tremendo, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Quiero que estemos muy atentos. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20. 20. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. ¿Sí? Y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor empieza a hablar al pueblo, ¿sí? Miren lo que el Señor les dice. Les empieza a entregar la ley. Y cuando les empieza a entregar la ley, ya vimos el primer mandamiento el jueves, el de la semana pasada. Hoy vamos a ver el segundo mandamiento. Pero el Señor introduce los 10 mandamientos a ellos. Y recuerden que los 10 mandamientos tienen un propósito, un uso específico, diferente al que el hombre de alguna manera o algunos religiosos han tomado, como si Dios hubiese entregado estos mandamientos para que el hombre que los cumpliera al pie de la letra se pudiera ganarse o merecerse el cielo. Más que eso, el Señor lo que quería era que los mandamientos, o lo que quiere aún que nosotros veamos los mandamientos, es como una baranda, ¿sí?, que nos protege de irnos a un despeñadero. Es como un espejo que muestra al hombre cuán mal se encuentra y cómo puede ser transformado. O es como una guía para llegar a nuestro Dios. O sea, nos guía, nos dan un norte, nos permiten tener toda esta bendición, más que cumplirlos y a través de ellos merecer el cielo. Entonces, estos 10 mandamientos también sabemos que se dividen en dos grandes grupos o dos grupos. Los primeros 4 son en sentido ¿qué? Dios, hombre, ¿sí? Sentido vertical. Y los 6 restantes son en sentido ¿qué? Horizontal. Hombre con hombre. O sea, estamos hablando de la relación interpersonal. De esa manera podemos describir los 10 mandamientos. Cuando Dios le entregó la ley al pueblo, Él quería algo, Él quería asegurarse de algo, y ustedes lo pueden notar en el verso 2, y eso es algo que ya vimos, pero quiero recordarlo. En el verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios quería asegurarse de que el pueblo supiera quién era Él, antes de demandar algo del pueblo. ¿Me hago entender? Dios quería asegurarse que ellos estuvieran completamente convencidos. ¿Quién fue el que lo rescató? ¿Quién es Él? Antes de hacerles una demanda. Porque cuando nosotros no sabemos a quién es el que estamos obedeciendo, pues entonces realmente vamos a tener inconvenientes. O cuando yo sé
a quién estoy obedeciendo o un ejemplo, si yo supiera que esa persona que está allí, a la cual tengo que obedecer, no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, pues yo puedo hacerme loco con esa persona. Pero cuando hablamos de Dios, de quién es Él se está mostrando de una manera tremenda, dando, dando, dándose a conocer al pueblo para que ellos realmente supieran quién era Él. Y una de las diferencias en que encontramos entre quién es Dios o las características del Dios al que nosotros adoramos, a los dioses a los que ellos estaban acostumbrados a adorar, lo encontramos en esas 4 características. Primero, Dios está por encima de la naturaleza, ¿sí? Los egipcios adoraban el sol, la luna, las estrellas. Número 2, Dios es personal, ¿sí? Podemos tener una relación personal con Él. Número 3, Dios es bueno. Dios mostró su bondad cuando sacó al pueblo de la esclavitud. Y número 4, nuestro Dios es un Dios santo, ¿sí? Cuando Dios se muestra de esta manera, ahorita sí va a hacer las demandas a este pueblo, porque ya se asegura de que ellos sepan quién es Él, y eso es muy importante. ¿Cuál fue el primer mandamiento? El primer mandamiento era no al politeísmo, o no tener dioses ajenos, ¿sí? No puedo decir, Dios es mi Dios, pero también, por si las moscas, voy a adorar a Buda. Sí, no, absolutamente ningún otro Dios, y eso quedó claro cuando lo enseñamos. Ahora, el Señor sabía muy bien lo que iba a pasar y lo que había en el corazón de ellos, y por eso les dije, no otros dioses, y lo pone muy claro. Los dioses a los que ellos iban a enfrentar al ir a la tierra prometida, era al Dios que vemos en la Biblia en todo su contexto, con los cuales lucharon esas deidades en tomar un control o tomar parte del corazón de ellos, y era el Dios Astarot y Dios Baal, ¿sí? El Dios Astarot es el Dios que representa de alguna manera a la inmoralidad sexual, era el Dios de la fertilidad y se usaba muchas veces para tener inmoralidad sexual. Pero el Dios Baal era el Dios de los tiempos, y es lo que tenemos hoy como el materialismo. En nuestros días luchamos aún con el materialismo, ¿sí? Porque si en los tiempos auguraban bien, pues ellos tenían cosecha, si tenían cosecha, pues tenían las posesiones que querían. Entonces hoy día nosotros luchamos también con el materialismo, pero también luchamos con la inmoralidad sexual. Es parte de nuestro diario vivir. Eso fue acerca del primer mandamiento, no tener ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. El segundo mandamiento, que es el que vamos a estar viendo en esta mañana, no hacer imágenes o no a la idolatría. El Señor conoce que el corazón del hombre es experto para fábrica de ídolos, y el Señor se asegura y les dice esto: miren, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento no solo prohíbe la idolatría en cuanto a dioses falsos, también prohíbe el hacer imágenes de cualquier cosa creada, la cual podamos adorar. Ojo aquí, porque aquí entramos en un terreno espinoso. Dios lo que está diciéndole es que Él no quiere que su pueblo cree imágenes a las cuales ellos terminen adorando, como va a ocurrir más adelante, después de esto, con lo del becerro, ¿sí? Dios no quiere que ellos tengan imágenes de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, hablando de animales, de cosas celestiales o cosas así, en las cuales ellos buscaran para adorar. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Algunos han tomado este mandamiento como la prohibición de hacer cualquier representación de Dios, como una pintura de algo bíblico o cualquier otra representación. No sé si me explico. Algunos
dentro de la escuela dominical, dentro de la enseñanza bíblica, algunas iglesias han tomado este mandamiento y se rehúsan a usar cualquier tipo de manualidad o de pintura acerca de Jesús o acerca de algo así, porque de esa manera estarían violando este mandamiento, ¿sí? Y es muy importante tenerlo allí como algo ahí en la mesa. Pero miren otra cosa que ha pasado. Sin embargo, otros enfatizan que la prohibición es en realidad el hacer una imagen que podría ser o fuera probable de que se le adore. Entonces, personalmente me inclino más en la segunda posición. El segundo mandamiento, más que prohibir hacer una imagen de algo para propósitos artísticos, prohíbe el hacer imágenes para ayudar o asistir la adoración. El mandamiento está prohibiendo es, hey, mira, guárdate de crear algo, de copiar algo, de hacer algo que te ayude a asistir en la adoración. ¿Por qué salieron las imágenes? Yo no sé si ustedes sabían, pero las imágenes tienen una historia. Dentro de ellos tenían estatuas de ídolos, vemos los Baales, Astarot, pero ¿cómo llegaron las imágenes a nuestra forma de adoración, insertado en nuestro culto? ¿Sí? Tiene que ver precisamente con lo que la Iglesia Católica hizo en su momento, cuando veían que la iglesia solamente, la misa se daba solamente en latín, ¿sí? Y entonces dijeron, se daba en latín, pero luego, años después, la Biblia la podían leer también las personas del común, no solamente los curas. Pero entonces, lo que dijeron fue, al quitar la Biblia de alguna manera, es cómo hacemos para que la gente pueda tener una relación con Dios. Y de ahí es donde salen las imágenes, las estatuas y todo eso. O sea, es una forma como de reemplazar. Como no tienes la Biblia, entonces tienes aquí cómo apoyarte. Pero vemos que es una práctica antigua. Aunque ellos no hicieron imágenes, ven ustedes lo que hicieron el pueblo de Dios cuando creó el becerro, ¿sí? Estaban adorando una deidad y recuerden lo que le dijeron al becerro. Hey, pueblo de Israel, este becerro fue el que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Tremendo, ¿no? Entonces el Señor lo que hace es abarcar de una manera muy general, y lo digo de una manera muy general, ¿por qué? Porque algunos de nosotros podríamos decir, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo una estatua de María, no tengo una imagen de San Pablo, de San Pedro, de ángeles, de arcángeles, de querubines, no tengo nada de eso, pero podría ser que sí tiene otro tipo de idolatría que está ahí en su corazón, que usted quizá no la ha puesto con lupa y puede ponerle nombre de idolatría, pero tiene otras cosas, como por ejemplo, imágenes de animales. Hoy, miren, les aseguro que se va a poner de moda ahorita con este desafío 2015 en la India, donde se adora el elefante. No sé si ya vieron por ahí, me contaba Paola, no lo vi, pero me contaba Paola que ya estaban haciendo qué es lo que le hacían al elefante, que le tocan a un lado, le tocan a otro, y porque idolatran a los animales. En nuestros días, como nosotros tenemos una cultura tan permeada por tantas culturas, a nosotros nos afecta la cultura oriental, occidental, Norteamérica, Europa, todo y todo lo que sea terrible. Mire lo que ocurrió, que está pasando en nuestros días, Charlie. ¿Escucharon la noticia? Pelados que están jugando en lo mismo que llaman la tabla Ouija, que lo han visto como algo chistoso, curioso, qué risa, jajaja. Dos lápices en forma de cruz, sí, no, invocan a Charlie y Charlie se les aparece. Claro, porque es que los demonios existen y es real, ángeles caídos son los demonios y vienen y aprovechan toda la puerta que la humanidad les dé la oportunidad. ¿Cuánta gente, compartíamos la otra vez, cuánta gente está loca en un psiquiátrico o está en un psiquiátrico por locos, pero lo que tiene es una posesión demoníaca? Pero porque no lo pueden entender, la ciencia, cuando la ciencia no puede explicar algo, te dice, loco, ¿sí? Pero ¿cuánta gente realmente no tiene problemas es de demoníacos? Y entonces, lo que estamos viendo es que nuestra cultura está permeada de una cantidad de idolatrías. ¿Cuántos tienen elefantes? El elefante en la India es dado, o lo tienen como una deidad,
y alguien me explicaba, los Hare Krishna también es como su dios, porque el elefante representa que es muy grande, ¿sí? Pero que al ser muy grande nada lo detiene, ¿sí? Entonces, él cumple sus propósitos, o sea, él, lo mejor dicho, dicen él es lento pero seguro, o sea, llega hasta donde quiere. Entonces, esta gente empieza a adorar a los elefantes y es como su deidad y viene representado de esa manera, miren, en animales de la tierra, ¿sí? Otros el búho, yo no sé para qué el búho. ¿Alguno de ustedes sabe por qué el búho? ¿Para qué tienen el búho? ¿Para qué? Yo no lo sé, pero sé que el búho ha sido o sea, lo han utilizado como una representación de algo. Sabiduría, muchas gracias. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Dice, el que esté falto de sabiduría, ¿a quién se la pida? Dice, vaya al cuadro del búho, y dígale, oh búho, sabiduría, tú que todo lo ves, que todo lo observas, no hablas, pero pones un cuidado, dame esa sabiduría, quiero tu sabiduría. ¿Eso es lo que dice? No, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a quién, a Dios. O sea, idolatría puede ser una imagen que muchos de nosotros tenemos un contexto católico de la iglesia tradicional, o idolatría puede ser ese tipo de culturas que nos han permeado, los elefantes, el búho, y una cantidad de cosas que se ponen de cierta manera y traen la paz a nuestro hogar. Todo eso es idolatría, porque de alguna manera si me falta, me desespero, si me falta, no tengo seguridad, ¿sí? Y miren que estamos permeados y nuestra cultura está permeada de todo eso. Con esto lo del desafío del 2015, miren, se va a poner de moda, se va a poner de moda el elefante, se los aseguro, ¿sí? Lleve el elefante y el ponerse aquí su cosita, se los aseguro que se va a poner de moda. Y si esto empieza desde este semestre para terminar ese programa, no sé cuánto dura el desafío, pero si lo hacen rendir hasta el 2015, hasta diciembre, pues todo el mundo para el 31 de diciembre lleve el elefante de la suerte, el desafío. Bueno, entonces, recuerden, ¿cuál es el segundo mandamiento? Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Entonces el segundo mandamiento, más que prohibir el hacer una imagen de algo para propósitos artísticos, prohíbe el hacer imágenes para ayudar o asistir la adoración. ¿El punto cuál es? Cuando yo tengo algo, ahora no nos vamos a engañar nosotros mismos. Cuando yo tengo algo, hay gente que se cohíbe de tener un paisaje en su casa, una pintura de un paisaje en su casa, porque dice, no, ahí se adora al Dios Sol, mire ahí. Y Dios dice que no te harás ninguna imagen, entonces no puedo tener un paisaje bien bonito, un cuadro bien lindo, porque es idolatría. Son los extremos religiosos, o sea, aquí no está hablando de que no podemos tener algo como un arte, pero está diciendo es cuando yo lo uso para apoyar mi adoración, para que cuando lo veo, me introduce a esa adoración. Ese es el punto. Ahora, nuestro corazón se engaña, y es lo que pasa muchas veces con la fe tradicional, que se engañan muchas veces y dicen, no, yo lo tengo ahí porque es tan bonito, pero no lo puedo dejar mover de ahí, no lo puedo dejar sacar de ahí, no lo puedo. ¿Sí me hago entender? O sea, y muchas de las esculturas, de las cosas que hay en nuestros días, tienen una connotación religiosa, que ya ahí es el punto. El punto de tener un cuadro o una cruz o todo ese tipo de cosas es porque hay una connotación a nivel general, a nivel cultural nuestro, de que hay una adoración a este tipo de cosas. Entonces, sería engañoso decir, no, lo tengo ahí porque es tan lindo. No, hay algo que cuando fue creado con un propósito más que artístico, con un propósito de desviar tu mirada, de desviar tu adoración. Entonces, no deberías dejarte engañar de todo esto, pero ocurre. Entonces, después de este mandamiento, Dios mismo, ahora, ¿por qué creemos esta posición? Pilas acá, con el tema de es más que prohibir cualquier tipo de cosas artísticas, es algo que te ayude a soportar tu adoración. ¿Por qué? Resulta que en Éxodo 25, 18 y en Éxodo 26, 31, después de este mandamiento, Dios mandó a su pueblo a hacer una imagen de querubines.
Entonces vamos a decir, entonces al fin ¿qué? Si lo hago o no lo hago. Recuerden de que siempre tenemos que entender es el consejo de Dios, el contexto de lo que Dios está diciendo. Yo no lo debo hacer, no lo debo detener, porque representa una deidad y esa deidad le está robando la mirada del Señor. Y si yo no puedo decir, hey, vamos a sacarlo, pues esto tengo idolatría aquí, no por un lado, sino que hay algo que le pongo como un místico ahí, algo místico ahí en mi corazón, hay idolatría. Miren, más adelante Moisés, yo lo que hago que haga querubines. Entonces no hay nada de artístico, pero el problema es cuando yo apoyo mi adoración. El Señor, corazones, no nos vamos a engañar nosotros mismos. Entonces entramos un mentalista que dice, si el hacer está permitido, entonces la proliferación de la imagen se refiere únicamente a hacer objetos para ser adorados directamente. Ahora, personalmente, yo en nada del contexto de la religión. Fuerte, donde yo sí sabía para qué tenía eso en el cuarto, sabía para qué lo teníamos en la billetera, yo sí sabía para qué lo colgaba en el espejo del carro, sabía para qué lo ponía a la parte trasera de mi carro, yo sí sabía para qué se lo ponía. ¿Sí me entienden? Hay una connotación, no puede, ay, tan lindo ahí, no, o sea, había algo de mí que esperaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ponen un escapulario en el espejo del carro? Para que el ladrón se lleve el carro con el espejo y el escapulario y todo. Para eso, porque no sirve para nada más. ¿Pero para qué se pone? Para protección. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué termina? ¿Cuántos carros con escapulario sin escapulario se llevan? El punto es, no hay poder, no hay deidad ahí, no hay, pero hay algo en mi corazón, que me ayuda como, hay gente que dice, no, se me cayó, necesito ponerlo, o sea, hay hasta desespero, ¿me entienden? Y se convierte en una idolatría, ese es el punto. Nuestro mundo ha permeado nuestra cultura, entonces no nos vayamos a engañar porque hay una excusa que usan los católicos fuertes hoy y es eso, como es que está ahí por bonito, pero vamos a darnos cuenta que hubo una intención fuerte, que la intención es tan fuerte que por qué la Iglesia Católica si lo tiene tan bonito, por qué lo han sacado de la Biblia y en su catecismo se viola borran el segundo mandamiento, plum, lo desaparecen. Y ahí es donde encontramos, ¿por qué les dije? ¿Quién me dice los 10 mandamientos? Otra vez, ¿quién me los dice? Iván. Sí, de una, desde allá, fuerte. Digo, no tendrás dioses ajenos. No tener imagen, entonces es el segundo, miren, entonces lo que hace con el resto de mandamientos, se suben el escalafón, al quitar el segundo, el tercero para nosotros es el segundo para los católicos, el pueblo inmediatamente dice, no tendrás su santo nombre en vano. Usted escucha a una abuelita que haya aprendido, inmediatamente lo aprendió, no de la Biblia, sino ¿de dónde? Del catecismo, wow, tremendo. Y entonces el tercero de ellos, el tercero de nosotros es el segundo de ellos y así sucesivamente. Entonces dicen, los 10 mandamientos quedaron muchos, quedamos 9. ¿Qué hacemos? Cojamos el 10º y le ponemos 2. Entonces aquí es donde sale que el no codiciar, que es el 10º que se los voy a decir en el verso, está en el verso 17 y ya dice que no haga codiciar, ¿no? El no codiciar lo han dividido en dos, se convirtió por no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y número 10, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Sí? Tremendo, ¿no? O sea, digo, ¿cómo? Y aquí es donde yo quiero, el punto que yo quiero llegar con esto es, yo creo que ustedes necesitan saberlo y por eso, aunque estamos viendo Éxodo los jueves, algunos no vienen acá, pero les animo, los que no pueden venir por A, por B, conéctense y aprendan de la palabra. Y no quiero que se pierdan esa bendición. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrar y ver aquí es cómo la iglesia de una manera consciente, miren, ver la iglesia católica o ver a los padres de la iglesia católica o ver a los fundadores de la iglesia católica o ver a los dirigentes de la iglesia católica como inocentitos,
no podemos verlo así como, ay, tan tiernos ellos, mira, pobrecitos ellos cómo están engañaditos, y no, ellos saben lo que dice la Biblia, pero en su catecismo ponen literalmente otra cosa, protegiendo su religión antes que el mandamiento de Dios. O sea, que yo sea tan atrevido de ver la Biblia y llegar y coger la Biblia, ellos lo tienen en su Biblia, pero bueno, no he comprobado en otras Biblias, me gustaría mirarlo ahora que termine igual, pero no están las Biblias, pero lo sacan en el catecismo, lo que enseñan es del catecismo, sí lo miré y está los 10 mandamientos, pero el no tener imágenes sí no aparece, ¿sí? Ese lo quitan para soportar este tipo de adoración, soportar la adoración a las imágenes. Han dejado de todo el segundo mandamiento, y para mantener el número de los 10 han dividido el mandamiento número 10 en dos. Cuando la Iglesia Católica suprime el segundo mandamiento, no solo están eliminando 3 versos enteros, sino que también están eliminando el único verso en que habla esta sección sobre lo celoso que es Dios. Es increíble cómo de todos los mandamientos dijo, no matarás porque yo soy un Dios celoso, no robarás porque yo soy un Dios celoso, no codiciarás porque yo soy un Dios celoso, guárdate del día de reposo porque yo soy un Dios celoso. No, increíble que lo haya hecho ¿dónde? En el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y habla del celo que Él siente hacia nosotros. Tremendo, ¿no les parece a ustedes? Entonces no solamente suprimen 3 versos de la Biblia, sino que suprimen la porción donde Dios dice, mira, yo te anhelo, yo te deseo, yo quiero tener una relación fresca contigo, no a través de un pedazo de imagen, porque el Señor conoce qué va a hacer del mundo. A Dios nunca le coge nada por sorpresa, no le cogió nada por sorpresa cuando ellos adoraron las imágenes. Entonces cuando uno ve las leyes, uno dice, qué increíble. Cuando vamos a encontrar otras leyes, vamos a encontrarnos que Dios se adelantó a decirle al hombre que no vaya a tener coito con los animales. Y uno dice, ¿cómo? O sea, pero Dios, o sea, a mí no se me ocurriría, yo no creería que a alguien se le ocurriría tener un coito con los animales. Pues sí. Y Dios, sabiendo eso, advierte. ¿Recuerdan cómo son las leyes? ¿Cómo deben de ser vistas? Como una baranda, como una guía, como un espejo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Dios, sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, de cómo más adelante iban a sacar de su corazón un ídolo de lo que habían visto para ponerlo allí, para adorar, inmediatamente el Señor dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de nada, como un soporte de adoración. Ahora lo encontramos en ese acto, cuando ellos hicieron el becerro, nos dijeron, ve, pongámonos a hacer arte, ¿sí? Bien chévere, derritamos y hagamos un arte, y bueno, a ver, ¿quién se le ocurre quién puede hacer algo con sus manos, y una obra artística? ¡Wow, qué obra tan chévere! Juanito, te fajaste con esa obra. Ahora yo quiero hacer una mariposa. ¡Uy, qué chévere! No, dijeron, becerro, ahí estás, mire, gracias por sacarnos de la esclavitud de Egipto. ¿Se dan cuenta? Es buscar algo donde yo inclino mi adoración, donde inclino hacia mi seguridad. ¿Sí está? Gracias. Está. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. No te harás estatua ni imagen de alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. O sea que si ellos realmente fueran fieles, ¿qué Biblia es? El que le estoy leyendo es del catecismo, pero si ellos fueran fieles a la palabra, estaría el segundo como segundo. Ahí está del 1 al 10. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gracias. Entonces, muy importante, cuando se suprime eso, estaba buscando. Ahora, la pregunta es, ¿han escuchado cuando alguien dice, no, pero es que nosotros no las adoramos, sino que las qué? ¿Quién lo dijo? Nosotros no, pero es que ustedes, ¿por qué dicen eso? Nosotros no las adoramos, sino que las qué? Veneramos. Cuando uno encuentra la palabra adoración realmente, que dicen no adorar, pero cuando uno va a un diccionario bíblico o con un diccionario, por ejemplo en este caso el diccionario enciclopédico Webster, un diccionario enciclopédico, simplemente, ¿qué significa? Coloque ahí qué significa la palabra adorar. Compare el significado, los 3 significados que dan de la palabra adorar, y usted reemplace eso y véalo con la práctica, y usted podrá darse cuenta
de que sí hay adoración y no veneración. Miren, adoración, un amor reverente y devoción concedida a una deidad, ídolo u objeto sagrado. ¿Adoran o no adoran? Número 2, significado. Es un conjunto de ceremonias, oraciones u otras formas religiosas por la que este amor es expresado. Y número 3, ardiente devoción, adoración. Es obvio que la ardiente devoción mostrada a los santos cumple en su totalidad con la definición de adoración. Ahora, contemplen este escenario. Déjenme decirles este escenario. Cuando contemplas el escenario de un santo que tiene la habilidad de oír las oraciones que quizá millones de feligreses en cualquier momento y a la misma vez, concluimos que esta es una proeza que solo un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente puede lograr. No sé si me hago entender, pero por ejemplo cuando tengo una estatua, digamos, ¿cuál es una de las más famosas de nuestro Valle del Cauca? De una, ¿sí o no? ¿Cuánta gente viene al Milagroso de Buga? ¿Por qué vienen? A pedir y muchos ¿a qué? A cumplir la promesita. Pilas con esto. Entonces, resulta que yo estoy acá, uy, Milagroso de Buga, si tú me ayudas esto, tan, entonces yo voy. Pero resulta que en el mismo momento que yo estoy diciendo esto, hay otro en Tuluá, que está ahí, Milagroso de Buga, está más cerca, ¿no? Que yo que estoy aquí, mire, si usted me lo da, vea, yo voy. Y resulta que otro está acá, pero cuando llegan las famosas fiestas se congregan una masa de gente de ira en ese lugar, en ese momento, ¿a qué? A agradecer lo que esa deidad hizo por él. Increíble, o sea, no, ¿por qué no se quedó en su casa y le dijo, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, mira, Dios, eres bueno, sino que voy allá a pagar mi voto, mi promesa? Entonces, estoy colocando ese santo que está allí, le estoy dando inmediatamente una proeza que solo un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente puede hacer. ¿Sí? Que es escucharme. ¿Qué dice el Señor acerca de la idolatría? Miren lo que dice el Salmo 115, verso 3 al 8. Si ustedes van el título en sus Biblias, dice Dios y los ídolos. Dice en el verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. Todo lo que quiso Dios hacer, lo ha hecho. Aquí dice, todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Miren, entonces está diciendo, Señor, ellos están respondiendo, y cuando nos pregunten dónde está nuestro Dios, vamos a responder de esa manera. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, pero los ídolos de ellos, ¿de quiénes ellos está hablando? ¿Está hablando de la Iglesia Católica aquí? No, aquí la Iglesia Católica no existía. Estamos hablando del peregrinaje de la nación de Israel. La Iglesia Católica vino a nacer en el año 320 después de Cristo. Aquí ni siquiera Cristo estaba presente, manifestado en carne. Existe, es eterno. No quiero enredarme ahí uy, ¿cómo así? El pastor dijo, Cristo existía, existe, es eterno, pero no se había manifestado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Miren, ¿de cuáles ídolos está hablando? Aquí no estaban los testigos de Jehová. Aquí no estaban los adventistas. Aquí no estaba la iglesia cristiana aún. Estaba un pueblo que había sido escogido para anunciar las virtudes del Señor. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué estaba aquí? Estaba representado los ídolos de ellos. ¿De cuáles ellos? De las naciones que rodeaban al pueblo de Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿De qué son hechos los ídolos de hoy día? De plata y oro, muchos de ellos, o sea, son de madera cubiertos en plata y oro, de yeso cubiertos en plata y oro, son obras extrafalarias allí. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Yo le pregunto algo, ¿esto requiere interpretación? Ah, no, pastor, es que usted recibió una revelación de lo alto y por eso usted puede verlo. Es simple comprensión de lectura, comprensión de lectura.
Pero saben, ayer estudiábamos algo tan tremendo con los líderes, que hay dos cosas que no dejan ver al hombre. Y a veces nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Ayer me animó mucho ese tema. Hablamos acerca de el desánimo que viene en nuestras vidas cuando damos algo a alguien o le mostramos algo a alguien, pero le dice, lee aquí, ¿qué dice? Los ídolos de ellos son obra de manos, o sea, lo hizo alguien, un hombre lo hizo, y tiene boca, tiene habla, dice, orejas tienen, mas no oyen. Y entonces le dije, ¿vos entendés lo que dice ahí? Sí, que tienen ojos, mas no ven. ¿Qué significa eso? No, pues que tienen ojos, pero no ven. Y entonces, no, pero es que tal, ¿cómo así? O sea, trata de guardarlo, de decir, no, pero es que tú no entiendes, que mira que allí, y empiezo a darle vueltas porque quiero proteger esa santidad, esa idolatría que tengo allí. Y uno dice, ¿cómo algo siendo tan básico no inmediatamente hay un clic? Y ese clic no lo hay es porque hay un velo, y hay alguien que quiere que ese velo esté, y es Satanás. ¿Sí? Pero hay alguien que ha venido a alumbrarnos con su luz, el Espíritu Santo. Esto es simplemente, porque si simplemente comprensión de lectura y podemos tenerlo, también se necesita ¿de quién? Del Espíritu Santo, para obedecerlo, que ya es el reto. Dicen, tienen boca, mas no hablan. O sea, cuando usted ve un pedazo de yeso, cuando por eso usted ve una imagen allí, usted dice, tiene boca, pero no le habla. Y es triste que alguien se acerque de todas las partes de la casa, simplemente tengo es mi altar allí donde, ¿se acuerdan? Apoyarme para ayudarme a entrar en un espíritu de adoración, un ejemplo. Entonces yo lo estoy viendo, pero tiene boca y empiezo a hablar, y cuando me doy cuenta estoy hablando con un pedazo de lámina ahí que no me va a hablar, no me escuchó, no me está viendo, y le llamamos a la gente loca, ¿sí? Y muchos nos llaman a nosotros locos, pero ¿qué significa eso? Yo hablando con algo que ni me ve, ni me escucha, ni siente. ¿Se dan cuenta? O sea, es algo que está ahí aferrado en muchos corazones. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Aquí es donde está la parte más tremenda. Semejantes. ¿Qué significa semejantes? Díganme ustedes sinónimos de semejantes. Iguales, parecido, similar. Entonces coloquen ahí, parecidos a ellos, semejantes a ellos, iguales a ellos. Son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, entonces vuelve y llama la atención a quién. Recuerden, no estaban los testigos de Jehová, no estaban el pueblo cristiano, porque cristiano es después de Cristo, que fundó la iglesia cristiana en Hechos, que los primeros cristianos, ¿cómo se les llamó? Los del camino, y luego fueron cristianos, y lo entendemos la historia. Pero aquí, ¿a quién estaba llamando? A una nación que eran los hijos en ese momento. Vimos la semana pasada cómo el Señor hizo de esa pared que nos dividía de los judíos y no judíos, rompió esa pared para que ahorita seamos un solo cuerpo. Pero aquí está diciendo, oh Israel. ¿Por qué Israel? Dios se reveló a Israel, Dios se reveló a Moisés, guió a un pueblo con una nube, los sacó, es a ellos. Hey, miren Israel, no sean como ellos, yo los puse a ustedes en alto para que les muestren la luz a ellos, no para que copien lo que ellos hacen. ¿Por qué, por favor, hacen esto? Confía en Jehová, el cual es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, ¿por qué de Aarón? Moisés, el líder. Aarón, ¿quién era? El sacerdote. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, ¿confían en quién? En Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. ¿Quién merece la adoración? Jehová. ¿A quién debemos adorar únicamente? A Dios, a Jehová nuestro Dios. Entonces, sigamos. Por tanto, entonces cuando encontramos este tipo de adoración o devoción, de alguna manera, esas esperanzas, oraciones de algunos feligreses que están haciendo de ese santo a quien ora un Dios, ahí se estaba violando el segundo mandamiento, y la Iglesia Católica lo sabe, y es por eso que lo han eliminado del catecismo. Acompáñenme a Apocalipsis 22, 18 al 19.
22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, ¿qué haría Dios? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, hay una promesa para los que creemos en Cristo de unos cielos nuevos, de una tierra nueva, y hay una condenación para los que rechazan a Cristo. Los que rechazan la palabra de Dios, los que borran la palabra de Dios, los que suprimen la palabra de Dios, cambian la palabra de Dios para su propio beneficio, para mantenerse. Dios hará esto. Ahora, ¿saben algo especial? Jesús en Juan 4:24 explicó la razón fundamental del segundo mandamiento. Entonces, tarea para ustedes, vayan y cojan el catecismo católico y compárenlo con Éxodo capítulo 20, que fue la primera entrega de los 10 mandamientos. Y también tarea para ustedes, cojan los 10 mandamientos y vean desde dónde inicia el primero hasta el 10º. El verso 3, el primero, el verso 4, el segundo mandamiento, el verso 5. Cuando le pongan la tarea a sus hijitos en su colegio y tengan que dar la tarea, su profesor va a esperar otra tarea, pero usted mándele y si quiere mándele copia de la Biblia, ¿sí? Señaladito. Pero déjeme decirle, el profesor, si el colegio donde está su hijo tiene trasfondo católico, ellos van a esperar que el segundo no usará el nombre de Dios en vano. Error. Es no tener dioses ajenos delante de él, no tener imágenes. Y muy importante. Entonces Jesús explicó el segundo mandamiento en Juan 4:24. ¿Me acompañan? Juan 4:24. La razón fundamental que está detrás del segundo mandamiento, Jesús la explicó diciendo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan con quién está hablando? El contexto, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Está hablando con quién? Con la mujer samaritana. Y resulta que Jesús está llevando a esa mujer a confrontarla con su pecado, ¿sí? ¿Cuál era el pecado de esa mujer? Era una mujer que tenía ya 5 maridos, había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y el Señor empieza a confrontar con ella, pero entonces ella llega y le da una vuelta a la conversación y dice: oh, me parece que tú eres profeta, eres maestro, dime una cosa, ¿dónde hay que adorar? ¿En este monte o en el otro? ¿A qué se está refiriendo? Resulta que cuando la nación de Israel se divide en las 12 tribus, 10 tribus van al norte y 2 tribus al sur. Las tribus del sur fueron las que quedaron privilegiadas porque ellos quedaron en la ciudad de Jerusalén cuando iban a adorar. ¿Dónde se debía ir a adorar? Al templo de Jerusalén, era el lugar donde tenía que estar. Las otras tribus, guiadas por sus reyes, lo que hicieron fue que edificaron altares en sus lugares donde estaban ubicados para que ellos no tuvieran que bajar ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén a adorar. Entonces la samaritana está preguntando, ella es parte de eso y dice: ¿dónde debemos adorar? Recuerden, están en Samaria. La tierra de Samaritano era una tierra de híbridos, de judíos y gentiles, y los judíos no querían a los samaritanos, pero Jesús quiso atravesar Samaria para encontrarse con esa mujer y salvarla. Y entonces ella se encuentra en un meollo. Ahora, tú eres profeta, ¿dónde debo adorar? ¿Aquí, en este monte, o en el monte de allá, o sea, en Jerusalén? Jesús le dice, miren, qué lindo que Jesús dijo eso, porque Jesús hubiera dicho, tiene que ser en este monte o en el otro monte. Imaginen cómo sería la adoración ante eso, la idolatría hacia eso. Jesús en su sabiduría lo explicó y dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como en otras palabras le dijo: hija, mira, no importa si me adoras aquí, si me adoras allá o acullá, lo importante es que adores a Dios en espíritu y en verdad. Entonces no necesito de un pedazo de palo, no necesito una imagen, un yeso para tener para introducirme en un espíritu de adoración.
Muy importante. El uso de imágenes y de otras cosas materiales como enfoca, ayuda para adorar, niega lo que Dios es. ¿Qué Dios es? Espíritu. Y es como nosotros debemos adorarle a Él, en espíritu y en verdad. Romanos 1, 22 y 23. Acompáñenme rápidamente y vamos terminando. ¿Sí no está? ¿En cuál Biblia? Bueno, sigamos. Romanos 1, 22, 23. ¿Sí? Está ahí. ¿Cuál es? Romanos 1, 22, 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué está recordando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está recordando lo peligroso e inútil. No solo peligroso o no solo inútil, sino peligroso mejor. ¿Sí? El tratar de hacer a Dios a nuestra propia imagen. Siendo sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. ¿Cuál fue la gloria de Dios? La presencia misma de Dios la cambiaron por artefactos para relacionarse con Él, por elementos. Recuerden, cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de lo que Dios está diciendo de la Iglesia Católica, porque no existía. Existía lo que la Iglesia Católica introdujo más adelante, que era la adoración a las bestias, la adoración al sol, pero aquí entonces se camufló, que es lo que siempre Satanás ha hecho muy bien. La tarea que Satanás ha hecho muy bien es, bueno, no pongamos a un toro ahí en la iglesia, sino que ¿qué pongamos? Pongamos pues una imagen de Jesús y le adoramos, porque entonces sí es, porque Jesús pues está en la Biblia, Jesús es Dios, está de principio a fin y le podemos adorar. Entonces tenaz, porque está diciendo, esto es algo que no debemos hacer, ¿sí? No cambiemos la gloria de Dios por una imagen, por un pedazo de yeso, santificado, no santificado y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no debemos hacerlo? Está en el pasaje. Pilas con la idolatría. ¿Es la idolatría un pecado menor? No. Miren lo peligroso de la idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Este es el pasaje que no aparece ahí y no aparece esta expresión de Dios diciendo fui fuerte y celoso al tiempo. Dios es celoso en el sentido de que Él no aceptará meramente ser añadido a la vida. Él insiste en ser supremo y lo hace por amor. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que nosotros hagamos de Él un cliché, que Dios no quiere que hagamos de Él un accesorio más de nuestra vida, ¿sí? Como una cadenita que podemos portar. Dios quiere que Él sea el supremo para nosotros, o sea, nuestra adoración suprema para Él, que si me falta, o sea, como el aire que respiro, si me falta me desespero, me ahogo y muero. Quiere que sea para nosotros esa necesidad única y suficiente. Entonces, el celo de Dios es amor en acción, no es un egoísmo como algunos han querido mostrarlo. Él se rehúsa a compartir en el corazón del hombre con cualquier rival. La pregunta es, ¿cuál es el rival o rivales que están luchando con Dios o en tu corazón para ocupar el lugar que Dios debe ocupar, ¿sí? En el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que está luchando que mueve a Dios del trono de tu corazón y se pone algo ahí diferente? El dinero, lo material, ¿sí? ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo lo que quita tu mirada de Dios. La pregunta para ti es, ¿qué es lo que está quitando la mirada de Dios a ti? ¿Es tu trabajo una idolatría? ¿Sí? ¿Es tu carro una idolatría? Hay gente que de su carro hace una idolatría. ¿Es su cantante su ídolo? ¿Es su fútbol, el fútbol su ídolo? ¿Qué es su ídolo? ¿Y saben cómo se da cuenta usted? Cuando usted puede quitar el tiempo de Dios para hacer ese espacio. ¿Es la televisión su ídolo? Préstame ese tratadito. ¿Es la tecnología? ¿Sí? Quiero regalarles ahorita, si quieren llévanse un tratadito de estos. Miren, tienen 4 mensajes de texto en su celular. 4 mensajes de texto. ¿Sí? 4 verdades que pueden cambiar tu vida. Dios te ama, Dios te llama, Dios te perdona, tú decides. ¿Sí? Es la tecnología, quizá. ¿Cuánta gente
se gasta horas y horas y horas chateando. Y vuelvo y le repito, no está mal usar la comunicación, usamos la comunicación en la iglesia, en ese momento se está transmitiendo. Qué rico usted en lugar de una hora en Facebook, decir una hora me voy a escuchar un buen estudio de la palabra de Dios, que lo va a alimentar a usted. Coge un buen predicador de la palabra de Dios, coloca ahí Hernando Vargas, Capilla Fidelidad, pum, 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 un buen estudio de la palabra de Dios. Mentira, estoy molestando, pero sí sé que los estudios que doy son estudios de la palabra del Señor, eso sí estoy seguro. Sí, pero hay otros pastores más carismáticos, como más a gusto para escuchar rico, escuchar un buen mensaje, donde yo pueda estar alimentado y con un tiempito bien especial. Entonces, es muy chévere que podamos hacerlo. Ahora, el celo de Dios para con nosotros, como les decía, más que ser un Dios egoísta, Él sabe que sobre la lealtad hacia Él, si no hay nadie más en nuestro corazón, realmente de ahí depende toda nuestra vida moral, espiritual, de una manera especial. O sea, si nosotros simplemente está Dios y algo más, pues eso más puede dañar e interponerse y dañar nuestra relación con Él y arruinar nuestra vida. Pero lo lindo que Dios es que en su carácter completo, santo, justo, bueno, o sea, ¿qué habría de malo? El punto es, ¿qué tiene de malo Dios en su carácter que podría afectarme a mí? Que por eso necesitamos a Dios y algo más porque Él tiene deficiencia de algo. Como cuando tú dices, tienes que, además de que te alimentas, una vitamina extra porque no la estás consumiendo aquí. Con Dios no podríamos decir eso porque todo lo que Él hace es perfecto, es bueno, ¿sí? Ahora, no significa que me guste, ese es el otro punto, no todo lo que Dios me pide o quiere de mí, quizá a mí me va a gustar o trae dolor muchas veces, pero lo que yo sí sé es que es bueno, agradable y perfecto, ¿sí? Entonces, Él quiere ser el único en nuestro corazón, Él quiere ser la prioridad de nuestra vida. Y creo que es algo muy importante. Quizá no tengamos idolatría. Si la tenemos, yo les animo. Cuando mi papá se arrepintió, mis padres llegaron al Señor, éramos idólatras. Mi mamá, y lo tremendo de eso, ¿no? El católico practicante, mi mamá era una católica practicante tenaz. Pues lo primero cuando uno hacía desde que entraba a la casa, ¿no? O sea, abrir la casa y apenas la cierras, pues está el ramo de la cruz, no, no, empieza por ahí, no, la cruz hecha de ramo del Domingo de Ramos, bendecida y todo, pues allí apenas cierro, ya tengo algo ahí. Pero camino 2 pasos más y en toda la esquina ahí, la mata de sábila amarrada y no sé para qué es. ¿Será para que uno tenga la piel lozanita y algo así? ¿Para qué es la sábila? No lo sé. Es saludable. En vez de tener esa penca ahí pudriéndose, córtenla, la licúan con piña, con salvado, bueno, y es deliciosa. ¿Sí? Y saludable. Bueno, pero sigue uno caminando y encuentra, en mi casa habían búhos, mi mamá guardaba búhos, pero había una intención en su corazón porque los tenía. Pero tenían una cantidad de cosas y una mezcla de dioses, entre ellos dioses de la India, dioses occidentales, estábamos llenos. Y al tenerlos, ¿qué involucra a nosotros? Nos involucra a llevarnos a una idolatría. Cuando mis padres conocen del Señor, una de las cosas que más me confrontaron y me parecieron tremendo, hasta me asusté, tengo que confesarlo, y hasta dije algo incorrecto a mis padres, fue que encontré a mis papás en el 3er piso, Carlos recuerda muy bien, ¿no? Dándole martillo y cincel a una cantidad, mamá le había invertido cualquier cantidad, tenía cualquier cantidad de todo este tipo de cosas que eran religiosas, o sea, que había un apoyo de adoración y estaban moliendo y eran muchas de ellas en mármol, o sea, cosas carísimas. Y yo, mamá, ¿cómo le ocurre? O sea, como Judas, ¿no? Hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres, ¿sí? Pero ¿qué? Realmente algunos hacen eso y dicen, no, 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 bajemos toda esta idolatría y tal y pongamos ahí, se vende, venta de garaje. El mal que yo no quiero para mí, pues no lo quiero para otro, ¿no? Otros que fueron salvados del licor, ¿no? Y tenían lleno de santería. No, entonces voy a hacer una subastica ahí de toda la clase de licor que tenía ahí que me hizo tanto daño y que era mi ídolo, entonces la vendo, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer un verdadero cristiano?
llegar, destaparla y... Pero no llorar, no hacer así. No, sino decir, Señor, gracias. Y si llora, decir, gracias Dios que me libraste. Este era mi ídolo, este era lo que me dominaba. Cuando yo no puedo hacerlo, o sea, es triste, o sea, llego y se lo saco, entonces voy a lucrarme para destruir y arruinarle la vida a otro. Una vez me encontré con un ejemplo de un cristiano aquí y me contaba eso y yo le dije en amor, o sea, sencillamente me dijo, ¿sabes qué estaba haciendo? Decía, su esposa tenía lleno todo de licor y lo que hizo fue que pues se dio cuenta que era algo que afectaba a su vida, era un mal ejemplo para sus niños y todo, pero entonces la fue sacando uno a uno cuando los de la basura van pasando por el aguinaldo en diciembre, entonces la botella de aguardiente, yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Y dije, ¿estará mal? Y le dije, yo te pongo esa situación, o sea, es que a veces es sentido común, hermanos, en serio, dime, ¿cómo estará yo allá, cómo llegará ese hombre que recoge esa basura y todo el tema, que es un trabajo digno y todo, llegando, pero llega el hombre contento allá por a arruinar a su casa o se la va tomando en el camino y llega llevado a su casa? ¿A ti te gustaría que tu esposo llegara así a su casa? No. Y entonces, ¿sí me entienden? Entonces es como, pero ahí muestra otro, cuál sería el dolor de uno? ¿Cuál es el dolor ahí? Y ahí termina mostrándonos hasta Arot y Baal. ¿Cuál termina siendo en últimas el dolor de su corazón? Si lo que están pidiendo es un aguinaldo, entonces digo, no, y como tengo, pues salgamos de él de una vez. El amor al dinero, porque yo sé que esa botella me representa a mí, pues hay 50.000 pesos. Quedo bien con el man, no saco los 50.000 y todo, pero últimas termina siendo plata, materialismo. Entonces lo que lo he hecho, agradezco a Dios y paso al hombre y le digo, hey, mira, te bendigo. O si yo hago una comida bien rica, una torta o algo, bueno, es diferente, ¿sí o qué? Ahí sí aguanta. Una mermelada bien rica, es que lleve mermelada para la casa, ahí sí aguanta. Mentira, bueno, sigamos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es lo que conocemos como maldición generacional, algunos han nombrado o han puesto como maldición generacional, pero no significa, y hay que tenerlo en cuidado, es que Dios castiga a la gente directamente por los pecados de sus ancestros. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que el pecado tiene consecuencias, el pecado tiene una responsabilidad individual, pero en algunas ocasiones tiene una consecuencia colectiva. Sí, y es muy claro, ¿no? El yo decidir hacer algo incorrecto, el ejemplo, ¿no? Estar borracho, quizá estar embriagados, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Y me voy borracho y manejo de una manera irresponsable y yo a mi familia me accidento, me muero, ¿sí? Y resulta que mi familia es creyente. Dios no va a juzgar a mi hijo porque yo haya sido un borracho. Dios me juzga a mí por mi pecado personal. Entonces lo que está diciendo aquí es, lo que pasa con la maldición generacional es esto, y eso es muy tremendo. Termina siendo una palabra que hoy conocemos como la tradición. ¿Sí? Mi tatarabuela se la pasó a mi abuela se la pasó a mi mamá y mi mamá me la pasó a mí. ¿Qué le pasó? Su tradición. Le enseñó que adorar a Dios es arrodillarse, prender una vela, le enseñó que adorar a Dios es arrodillarse. ¿Qué está visitando Dios? Mi maldad, es mi propio pecado el que está visitando Dios. ¿Me hago entender? Es lo que yo estoy haciendo, o sea, no me está juzgando por lo que hizo mi abuela, me está juzgando en últimas por lo que yo hice, pero tristemente esa maldad ha pasado de generación en generación. Pero como ha pasado en nuestros días, mi abuela fue, como les estoy diciendo, la tradición viene desde allá, mis tatarabuelos, mis abuelos, mi papá cuando conoció al Señor lo primero que hizo fue ir, vivir en una ciudad diferente, a compartirles del Señor, y creemos que un día nos vamos a encontrar con ellos en la presencia del Señor, habiendo sido como fueron, pero aceptaron al Señor, creyeron en Él, y eso fue importante. Ahora mi papá es creyente, y ahora yo soy creyente, y anhelo que mis hijos tomen la decisión en el Señor. Si ven tan tremendo, a pesar de que ellos fueron malos, por así decirlo, no con un deseo de perderse, pero estaban de una manera ignorantemente engañados, pues estaban transmitiendo ese engaño de generación en generación. Sigamos.
Pero dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es posible que cualquiera pueda recibir la misericordia de Dios, si solamente ellos se vuelven a Él en amor y obediencia. Entonces yo visito la maldad de aquellos que hacen la maldad, pero yo también yo tengo misericordia, dice Dios, a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo debemos de guardarlos? En nuestro corazón. No como un peldaño para mi salvación, sino como algo donde yo digo, Señor, yo quiero amarte, porque Jesús cumplió todos los mandamientos, ¿sí? Y en Él está puesta toda la ley. Pero nosotros estamos en la era de la gracia, pero debemos honrar esos principios, esos mandamientos y decirle, Señor, te amo tanto, como tener un ídolo en mi corazón. Que nada nos robe nuestra mirada del Señor. Eso es un ídolo. ¿Qué es lo que está quitando tu mirada del Señor? No es un mal menor. Aquí el Señor dice, ¿sí? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces les animo, les reto que puedan obedecer al Señor. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermanos? No tendrás imágenes, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Oro para que tú, Señor, puedas realmente traer a nuestro espíritu esa convicción de honrarte, de hacer lo que tu palabra nos dice, Señor. Padre, recordando que eres un Padre bueno, amoroso, que visitas la maldad de los padres, hasta los hijos, hasta la cuarta generación, pero que tienes misericordia, Señor. Has tenido misericordia de aquellos que nacimos en un hogar donde la fe era una fe desviada, donde nos enseñaron a poner nuestra mirada en imágenes, en artefactos que están mudos, que están muertos, que son inertes. Y Señor, tú dices que la fe de alguien que pone su mirada en esto está igual de muerta. No solamente es inútil, pero también es peligroso, porque estamos violando ese mandamiento que tú diste a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a honrarte, a amarte, a servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ver, Señor, que esas autoridades religiosas saben conscientemente acerca de cómo están violando este mandamiento. Y mi intención en esta mañana, más que atacar o más de que hacer sentir mal a alguien porque practicó como yo lo hice, Señor, en un momento, la fe católica, una fe desviada, Señor, mi propósito más es como mostrar en amor esa luz, y que esa luz que podemos ver hoy, Señor, tenga la capacidad de alumbrar nuestros corazones, para que el día de mañana podamos alumbrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a aquellos que se pierden sin tu luz, Señor. Te pido que nos des el amor, porque a veces lo que ocurre cuando decimos esto es que algunos se sienten, se enojan, se resienten y se molestan aún, Señor, pero que nos des el amor suficiente para decirle, mira mamá, mira papá, yo sé que tú no querías que yo me perdiera, ni lo hiciste porque no me amaras, sino porque desconocías. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Señor, y no leíamos la Biblia, pero ahora que leemos la Biblia, quiero mostrarte que esos son los 10 mandamientos que tenemos y que necesitamos honrar, y esa es la palabra de Dios que necesitamos obedecer. Señor, danos amor por el perdido. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias en esta mañana. Amén y amén. Bueno, es una bendición haber compartido, y espero que podamos verlo así, ¿no? Que podamos ver esta palabra con el propósito que tiene, traer luz a nuestra vida, ¿sí? Que podamos quitar todos esos velos que hay en nuestro corazón. Recuerden escribir su petición de oración. Recuerden, pueden sacar un papelito, no sé si tenemos. ¿Hay? Allí hay al lado, déjalo ahí, Ivancito, tranquilo. Puedes acercarte a la mesa, tomas un tiempito y pones la petición de oración, o la puedes poner en el alfolí y luego nosotros la estaremos orando por ella. Donde quieras puedes depositarla. Eso por un lado. También voy a pedirle a Sandrita y a Juliet. Vamos a tener una serenata para ellas que estuvieron de cumpleaños la semana pasada. Una serenata con nada más ni nada menos con Napoleón. ¿Sí? Vengan para acá, chicas, vamos a orar por ustedes. ¿Hay alguien más que haya cumplido años?
Que esté cumpliendo años, haya cumplido años. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumplas feliz, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz.